Señora presidenta, señorías. Lo cierto es que esta iniciativa no tenía que haberse debatido en el día de hoy, sino que se debió alcanzar un acuerdo y un consenso entre las diferentes fuerzas parlamentarias y haberse realizado una declaración institucional. Eso es lo que nos propuso la Unión de Jubilados y Pensionistas de la Unión General de Trabajadores de La Rioja, todos los grupos políticos, y ciertamente no fue posible, fundamentalmente por responsabilidad del Grupo Podemos, porque si no, en el día de hoy esta iniciativa no se hubiera tenido que debatir y todos los grupos hubiéramos alcanzado un acuerdo, un consenso para defender el sistema público de pensiones y que cualquier debate del mismo y cualquier reforma se realice en el Pacto de Toledo. Por lo tanto, puesto que el Grupo Socialista comparte esta preocupación de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la Unión General de Trabajadores, a los que saludamos por acudir a este pleno, como compartimos dicha preocupación, puesto que, como les digo, 68.148 riojanos perciben una pensión, 16.190 de ellos una pensión de viudedad, 1.954 de orfandad y 184 a favor de familiares, entendemos que este debate tiene que venir a esta Cámara y espero que en el día de hoy se llegue a ese acuerdo, a ese consenso que no fue posible para realizar esa declaración institucional. Y compartimos esa preocupación porque se debe garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Y los socialistas, sí, apostamos por un sistema público, manteniendo todas las prestaciones dentro del mismo, incluidas las pensiones de viudedad. Si analizamos la situación actual, podemos ver cómo el sistema público de la Seguridad Social y, fundamentalmente, el sistema de pensiones es el garante de la cohesión social. La política aplicada por el Gobierno, por los últimos gobiernos del Partido Popular, han supuesto una verdadera amenaza a este sistema. Fundamentalmente, son tres las amenazas que tiene el mismo: la sostenibilidad, los recortes que se han aplicado por el Partido Popular y el desprecio al diálogo y, fundamentalmente, a lo acordado en el Pacto de Toledo. Cuando hablamos de amenaza a la sostenibilidad financiera, debemos analizar cómo en los últimos años se ha producido un desequilibrio importante entre los ingresos y los gastos, por varias cuestiones. Una de ellas, la reducción del número de cotizantes, pero también por la caída de ingresos motivada por diferentes medidas adoptadas por el Partido Popular, como puede ser la tarifa plana, el fomento del empleo con cargo a cotizaciones o la congelación, hasta este último año, del salario mínimo interprofesional. Y, fundamentalmente, señores del Partido Popular, por esa reforma laboral que ustedes aprobaron tan injusta y que ha producido una importante devaluación salarial, desplomando las cotizaciones del sistema público de pensiones. Ese es uno de los motivos más importantes que nos ha llevado a esta situación. Y por eso, y no por otros motivos, ustedes han recurrido continuamente al Fondo de Reservas. Se lo encontraron, señores del Partido Popular, con casi 67.000 millones de euros. Actualmente no llega a los 16.000 millones de euros. Eso es lo que han hecho ustedes, el balance, en los últimos años. Y es muy curioso cómo cada vez que ustedes anuncian que van a hacer uso del sistema del fondo de reserva, pues como llega la Navidad y coincidiendo con los anuncios de juguete de perfumes, salen claramente esos anuncios también de planes privados de pensiones, cuando ustedes anuncian simultáneamente que van a hacer uso del fondo de reserva y ponen en duda, por lo tanto, la sostenibilidad del sistema. Y esto es muy distinto a los diferentes retos que tiene que abordar o que tenemos que abordar para hacer frente a este sistema público en un medio y largo plazo, como puede ser el incremento del número de pensionistas porque la nueva generación del baby boom está accediendo a estas pensiones y también por el alargamiento de la esperanza de vida. Ante esta situación, y como hemos dicho, también tenemos otra amenaza, y es esos recortes que ustedes han aprobado estos últimos años. Recortes como endurecer la jubilación anticipada o cambiar el mecanismo de revalorización de las pensiones, que condena a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento, agravado también por ese injusto copago farmacéutico que ustedes impusieron. Y además no se han afrontado en los últimos años cuestiones muy importantes, como que las mujeres perciben una pensión el 40% inferior a la de los hombres, un reto que también debe ser afrontado en el futuro. A esta cuestión tenemos que añadir una tercera, y es el desprecio al diálogo del Partido Popular. Por primera vez desde el año 95, cuando se afrontó y se aprobó y se acordó el Pacto de Toledo, ustedes han impuesto una reforma del sistema público de pensiones de manera unilateral, sin el acuerdo del resto de partidos políticos y
con la oposición de todos los agentes sociales y económicos. Esto es la primera vez que ocurre desde que se abordó y se afrontó y se acordó ese Pacto de Toledo. Por lo tanto, ustedes han puesto en peligro y están poniendo en peligro este sistema público de pensiones y ahora todos los grupos parlamentarios les instamos, y en ello se está trabajando, a afrontar estos nuevos objetivos para que en un futuro esto no vuelva a ocurrir. Y para ello, entendiendo que la defensa de este sistema público de pensiones y de la seguridad social debe basarse en los principios de la solidaridad, la contribución de todos los ciudadanos de manera igual y la gestión pública, entendemos que debemos alcanzar un triple objetivo, un triple compromiso de todos los grupos parlamentarios. En primer lugar, un compromiso político, dotándole nuevamente de centralidad al Pacto de Toledo, como una expresión del consenso básico. También debe haber un compromiso social, apostando por el diálogo y la participación de los interlocutores sociales. Y debe existir también un compromiso constitucional, reforzando el marco constitucional del sistema público de pensiones. Y desde este diálogo y este acuerdo se deben afrontar dos cuestiones muy importantes, que ya he expresado anteriormente: la sostenibilidad financiera y también la sostenibilidad social. Y en este último punto incluyo el mantener las pensiones de viudedad, las de orfandad y a favor de familiares dentro del sistema público de pensiones. No podemos permitir que se lancen globos sondas poniendo en duda que estas pensiones, estas prestaciones, deben mantenerse dentro de este sistema público. Y me gustaría, señorías, finalizar como he comenzado, haciendo un llamamiento a todos los grupos políticos al consenso en este asunto. La verdad es que fue claramente decepcionante que no se pudiera firmar aquella declaración institucional que teníamos prácticamente acordada y que en este caso es responsabilidad del Grupo Parlamentario Podemos, puesto que tras varias versiones y acuerdos adoptadas por las otras tres fuerzas políticas se negaron a firmar esta declaración institucional, incluso en un supuesto de una redacción que prácticamente habían realizado ellos mismos. Por lo tanto, esperamos que hoy no se repita esta situación y que esta propuesta que trajo a debate a los grupos parlamentarios la Unión de Jubilados y Pensionistas se apruebe por unanimidad, porque entendemos que es importante recuperar ese consenso, ese acuerdo, y que cualquier reforma a futuro del sistema público de pensiones y de la regulación debe abordarse desde el Pacto de Toledo, desde el acuerdo de las fuerzas políticas y parlamentarias y contando con los agentes económicos y sociales. Esperemos que no volvamos a cometer el mismo error y en el día de hoy esta proposición sea aprobada por todos los grupos políticos. Muchas gracias. Gracias, señoría. Insistiendo y insistiendo. Pero bueno, vamos a analizarlo. Desde luego, en el día de hoy se vuelven a equivocar. Vuelven ustedes, los polos opuestos, a ponerse de acuerdo en votar en contra de una proposición no de ley que lo que buscaba era el acuerdo y que precisamente en la petición o en lo que se solicitaba podíamos estar todos de acuerdo. De hecho, ustedes lo estaban. Hasta el cambio de portavoz lo estaban. Y fue el Grupo Podemos el que impidió que se llegara a ese acuerdo. Claro, señora Saïz, pero si yo tampoco estoy de acuerdo en muchas de las cuestiones que el Grupo Popular dice, y estoy de acuerdo en lo que usted dice, en algunas cuestiones, en otras no. Pero lo cierto es que lo que se intentaba es que, o en el día de hoy, todos los grupos diéramos un ejemplo y aprobáramos por unanimidad esta cuestión. Pero es evidente que ustedes piensan en otras cuestiones por encima de los pensionistas. Y, desde luego, después de escucharla a usted, creo que los pensionistas no van a dormir más tranquilos en el día de hoy. Se lo aseguro. Se lo aseguro porque sigue insistiendo en la misma mentira. Mire usted, quien dejó el Fondo de Reserva de Pensiones con 67.000 millones de euros fue el Gobierno de Zapatero. ¿Sabe usted cuánto queda en el día de hoy? Si este año, como sigan este paso, lo van a fulminar. Si lo van a fulminar este año. Es decir, analice bien las cifras y diga la realidad. Y no vuelva a decir usted eso de que el Gobierno Zapatero congeló las pensiones. Mire, no, las pensiones mínimas no se congelaron. Y la mayor subida histórica de las pensiones y, sobre todo, de las pensiones mínimas fue con el Gobierno Zapatero. Porque salían cosas mal, pero esa precisamente no. Entonces, deje usted de repetir la mentira continuamente, porque, por mucho que la repita, no se va a convertir en verdad. Por lo tanto, ya lo que todavía me sorprende más es que en el día de hoy haga referencia a que, bueno, los presupuestos que se aprobaron el día de ayer con el voto en contra del Grupo Socialista. Mire usted, el Grupo Socialista ha votado en contra porque no son los presupuestos sociales. Y ustedes se debieran sonrojar porque encima son muy malos para La Rioja. Muy malos para La Rioja. Por lo tanto, que en el día de hoy usted venga a defender
los presupuestos que su Gobierno aprobó en el día de ayer, todavía me sorprende más. Pero bueno, vamos un poco a lo importante. Voy a comenzar por agradecer al Grupo Ciudadanos el apoyo y sí que le quiero hacer una aclaración. Todas las reformas de los gobiernos socialistas se abordaron en el Pacto de Toledo. Ninguna se abordó de manera unilateral. La reforma del año 2011 se realizó con el acuerdo de los sindicatos y de los empresarios. No lo aplicó unilateralmente el Gobierno. Y estoy de acuerdo con ustedes en que una de las políticas para garantizar el futuro de las pensiones es crear empleo, pero también que los que trabajan, que los trabajadores tengan salarios dignos, porque sí que comparto con el Grupo Podemos que una de las cuestiones que ha llevado a esta situación es precisamente la devaluación salarial que han subido los españoles, gracias a esa magnífica reforma del Partido Popular que todavía siguen defendiendo. Gracias a eso estamos percibiendo los españoles salarios de pobreza. Por lo tanto, esa es una de las cuestiones que también tenemos que cambiar. Y como le decía, señora Sainz, estamos de acuerdo en muchas cuestiones. Usted dice, en el punto 1 lo vamos a votar en contra. Si el punto 1 lo único que dice es que se garantice el acuerdo y cualquier reforma no pueda realizarse como hizo el Partido Popular de manera unilateral, ¿en eso no están ustedes de acuerdo? Si yo también estoy de acuerdo y estamos de acuerdo en que las pensiones deben subir y deben ser más dignas, claro, pero el punto 1 lo que dice es eso. El punto 2, claro, que tiene que ser un sistema público y sostenible. ¿También ustedes están en desacuerdo? Yo también estoy de acuerdo con ustedes en que el problema no está en el gasto, sino fundamentalmente en el ingreso, si se lo he explicado. Por esa devaluación salarial, por esas medidas de fomento del empleo que el Partido Popular ha aplicado, que no deben ser asumidas por el sistema público de pensiones, porque si ponemos tarifas planas, a mí puede ser una medida acertada, pero desde luego el sistema público de pensiones no debe asumir ese gasto. Se debe abordar de otra forma. Se debe analizar qué soluciones hay para mejorar los ingresos, por supuesto. Por lo tanto, no entiendo por qué no abordan y por qué no apoyan estos dos puntos. Y desde luego no entiendo cómo el Grupo Popular se muestra en contra de que las pensiones de viudedad, las de orfandad o las de supervivencia se mantengan dentro del sistema público de pensiones. Porque desde luego eso se lo tendrán que explicar a los miles de riojanos que perciben este tipo de pensiones y que con este voto en contra, pues desde luego van a dudar mucho más de eso que decía usted, de que los pensionistas estén tranquilos, que el Partido Popular garantiza las pensiones y desde luego han demostrado absolutamente lo contrario, históricamente y en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, señoría.